Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Sábado 30 de agosto del 2025, episodio número 63. Primero que nada queremos anunciar que por una cuestión logística más que nada, los episodios de la Real Historia van a salir ahora los días sábados. Los sábados a través de Informate PI en YouTube y en sus respectivas redes. Ustedes van a poder escuchar estos podcasts de la Real Historia que durante 62 episodios los transmitimos o los emitimos los martes. Pero por una cuestión logística, una cuestión de horarios mejor administrados, los preparamos y los lanzamos a partir de ahora los sábados. Así es que estén siempre atentos para la emisión de la Real Historia cada sábado a partir de este momento. Y hoy vamos a hablar en el último sábado de agosto de un evento fundamental en la historia de nuestro país y de todo el Río de la Plata y de Sudamérica en general. Nos referimos a la fundación de la ciudad de Asunción. Tenemos por lo general importantes datos que se recogieron por medio de las investigaciones, de las crónicas, de los testimonios, pero la mayoría de las personas no maneja los detalles bien meticulosos sobre cómo se produjo la conquista y cómo se produjo la fundación del fuerte de Nuestra Señora Santa María de la Asunción. No fue el primer fuerte de la región, pero sí fue la primera ciudad de la región. En 1541 se convirtió en la primera ciudad de la región. De allí que se la conoce como la madre de ciudades, la cuna, amparo y reparo de la conquista en el Río de la Plata. Esto es la Real Historia. Asunción del Paraguay, en su condición de fuerte, se fundó el 15 de agosto de 1537, pero su historia es anterior. Y de hecho que inicia esta historia desde el mismo proceso de la conquista del Río de la Plata, cuando zarpó don Pedro de Mendoza desde España para realizar precisamente la toma de posesión de estos territorios que ya habían sido descubiertos por Juan Díaz de Solís y Castilla, allá por 1512, 1515 más o menos. Luego por Sebastián Caboto, allá por 1526, 1527. Y otros navegantes que también pasaron por la región, todos bajo órdenes del Imperio Español, todos bajo bandera de los reyes de España. Sin embargo, el principal hacedor de la conquista es don Pedro de Mendoza. Don Pedro de Mendoza, a quien se le otorgó la capitulación para convertirse en el gobernador adelantado y capitán general de todo lo que él tomara bajo su posesión, en este periplo, en este trayecto, en esta travesía que iba a realizar rumbo al
al entonces conocido como Río Dulce, Río de Solís o Río del Paraguay, porque en ese momento todo el río era conocido de esa forma: Río Dulce, Río de Solís o Río del Paraguay. El rey otorgó a don Pedro de Mendoza la capitulación y decían los documentos del Archivo de Indias: criado y gentil hombre de su casa, os ofrecéis a ir a conquistar y poblar las tierras donde estuvo Sebastián Caboto y por allí calar y pasar la tierra hasta llegar al Mar del Sur. Porque recordemos que estaban buscando todavía los españoles la manera de cruzar por el otro lado de las Américas. Ya sabían que estaban en un nuevo continente, pero todavía estaban buscando la forma de rodear al continente, de darle vuelta. En ese momento ellos ya lo sabían. Y de hecho, en 1526, 1527, recordemos, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano realizan la famosa expedición que completa, que termina la primera circunnavegación del mundo. La primera circunnavegación del mundo, que es una de las grandes proezas científicas y de la exploración y de la investigación universales que realizó el Imperio Español. La primera circunnavegación, y también la segunda la realizó España, por cierto, con la expedición de Jofré de Loaiza. Entonces, ellos ya sabían que estaban en un nuevo continente, pero todavía estaban buscando cómo dominar todos los pasadizos y dominar todos los caminos y todas las posiciones y todas las maneras de navegar el mar y los ríos de dicho continente. En esa época los ríos eran las grandes carreteras internas de las naciones. Hasta ahora es así. Pero entonces mucho más. Y los españoles eran de meterse dentro de los ríos. No se quedaban simplemente en las costas como sucedía con los portugueses o como sucedía con los británicos, que simplemente permanecían en las costas. Los españoles se metían en lo profundo. Eso hacían ellos y por eso realizaron todos los descubrimientos prácticamente del Nuevo Mundo y de lo que faltaba por descubrir en el resto del mundo en el siglo XVI y XVII. Don Pedro de Mendoza nació en Guadix, allá por 1499. Era hermano de Fernando de Mendoza, miembro de la Orden de Alcántara y también de la Orden de Santiago. Se sabe que luchó en las guerras italianas bajo órdenes del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Pero no se sabe bien si es cierto o no que estuvo en el saqueo de Roma. Recordemos que las tropas españolas, por un controvertido episodio, se metieron en Roma y saquearon la ciudad eterna, robaron oro, robaron plata, robaron todo lo que allí había. Aparentemente fue el condestable de Borbón quien dio esa orden. No se sabe bien, es un episodio muy controvertido. Y Carlos V era el emperador, por cierto, y realizaron este cuestionado episodio del saqueo de Roma en 1526 o 27, si mal no recuerdo, ocurrió esto. Lo cierto es que don Pedro de Mendoza vuelve de Italia con prestigio militar, pero también con una mala fama por haber estado en el saqueo de Roma. Repito, no se sabe si él participó directamente de los acontecimientos, pero sí su tropa estuvo entre las que realizó el pillaje y se cargaron con el botín de la ciudad eterna. Dicho sea de paso. El rey y emperador en ese momento, Carlos V, que era Carlos I, rey de España, Carlos V del Sacro Imperio, le da licencia y facultad para que
entre por el río de Solís, que llaman de la Plata, hasta el mar del sur, donde tengáis 200 leguas de costa de gobernación, que comience desde donde acaba la gobernación que tenemos encomendada al mariscal don Diego de Almagro, hacia el estrecho de Magallanes, y conquistar y poblar las tierras y provincias que hubiere en las dichas tierras. Esto es del archivo de Indias. Estos son documentos que vienen del archivo de Indias. Y como ustedes pueden ver, ya se conocía bastante todo lo que había en ese lugar. Y lo que quería lograr el emperador era el dominio efectivo, es decir, que se colonice, que efectivamente y verdaderamente se haga posesión, es decir, fundar ciudades, poblar las tierras y provincias que hubiere. Eso es lo que dice. Y todavía se le daba herencia a Mendoza. Dice el requerimiento y la capitulación que el rey Carlos I, Carlos V le firma, porque nos habéis suplicado que si Dios fuese servido, que en este viaje murieseis antes de acabar el dicho descubrimiento y población, que en tal caso vuestro heredero o la persona que por vos fuere nombrada lo pudiera acabar y gozar de las mercedes que por nos os son concedidas en esta capitulación, y no bastando lo susodicho, y por haceros merced por la presente, declaramos que habiendo entrado en las dichas tierras y cumpliendo lo que sois obligado y estando en ellas 3 años, que en tal caso vuestro heredero o la persona que por vos fuese nombrada puedan acabar la dicha población, con tanto que adentro de 2 años sea aprobado por nos. O sea, se les daba muchísimas libertades también a don Pedro de Mendoza. Y el hombre, que era, repito, de la orden de Alcántara y también de la orden de Santiago, fue al convento de San Francisco de Sevilla para llevarse a unos sacerdotes junto a él. ¿Cuáles eran los objetivos de Mendoza? Asegurar el dominio del río de Solís, futuro Río de la Plata, pero en ese momento conocido como Río de Solís o Río Dulce también le llamaban. Impedir que los portugueses alcanzasen los dominios del Inca o del Rey Blanco, y ganar por esta vía la Sierra del Plata para Castilla. Don Pedro de Mendoza tenía sobrados títulos y blasones. Era un hombre con experiencia en las guerras de Italia, de una familia noble, de una presencia aristocrática. El único defecto es que estaba enfermo. Se cree que en Italia, metiéndose con mujeres de mala vida, contrajo alguna enfermedad venérea. Pero también llevó consigo a hombres de gran valía, como el maestro de campo Juan de Osorio, de triste final, fue ajusticiado por una conspiración muy extraña que sucedió durante el viaje. Y Juan de Ayolas, un hombre de su confianza, que también tendría pasado en las guerras de Italia. Entonces, perdón, digamos de Juan de Ayolas que era el alguacil mayor, el hombre de confianza de don Pedro de Mendoza. Así como Osorio, que también tenía experiencia bélica en las guerras de Italia, era su maestre de infantería, es decir, su comandante en jefe de su tropa. Juan de Ayolas era su alguacil mayor, su mano derecha prácticamente, en temas políticos, en temas administrativos. Ayolas era un hombre natural de Burgos, muy joven, no pasaba de 25 años. A pesar de ello, ya tenía experiencia, como dijimos, en las guerras de Italia, y fue inclusive regidor antes de partir rumbo al Río de la Plata, según informaciones que se poseen y que se recogieron en
en los archivos de Simancas y de Sevilla. También estaba con ellos el capitán Vergara. ¿Quién era el capitán Vergara? Domingo Martínez de Irala. Ese era el famoso capitán Vergara. Se lo conocía más así, capitán Vergara, porque era de una familia de nobleza, pequeña nobleza, en la ciudad de Vergara, de origen vasco. Domingo Martínez de Irala, el capitán Vergara, tenía también bastante abolengo para ser de una familia sencilla. Por ejemplo, Carlos V en 1521 autorizó a Martín Pérez de Irala y a Marina de Albizúa, que eran sus padres, instituir un mayorazgo en uno de sus hijos. Y el que fue electo para ejercer dicho mayorazgo era don Domingo Martínez de Irala en 1529. Es decir, que el mayorazgo era como que los vascos pertenecen al señorío de Vizcaya en el Reino de España, y todos los vascos son, por su propio origen, considerados nobles por el Reino de España, por su propio origen vasco, por pertenecer al señorío de Vizcaya, todos los vascos. Y a los vascos generalmente se les daba esto del mayorazgo, es decir, que el hijo mayor, por lo general, era el que acumulaba todas las propiedades y todos los patrimonios de una familia o de las familias que estaban casadas. En este caso, Martín Pérez de Irala y Marina de Toledo e Irala, que eran el papá y la mamá de don Domingo. Entonces, Domingo Martínez de Irala era mayor de Vergara, el capitán Vergara, y tenía mayorazgo de Vergara. O sea, era un noble menor. Haciendo una comparación con la corona británica, sería un equivalente a un varón. Sería equivalente a un varón, un baronet de Inglaterra, pero con las propias características españolas de la época. Y el señor Irala se compromete a llevar adelante, a participar de la conquista, y hace una importante ayuda a don Pedro de Mendoza. Era hasta ese momento desconocido y modesto, pero su participación, la participación de Domingo Martínez de Irala, fue fundamental para llevar adelante todo lo que iba a ocurrir. Desde Lisboa, en julio de 1535, se anunciaba la inminente partida de la más florida y de la más decorosa armada que España envió a las Américas. Y así la llamaron todos, porque la armada que armó, valga la redundancia, don Pedro de Mendoza para su periplo rumbo al Río de la Plata, estaba compuesta por la mejor gente. Ya dijimos que Irala era un mayor de Vergara, tenía el mayorazgo de Vergara, un mayorazgo en Vergara. Era el capitán Vergara, se lo llamaba así también. Ya dijimos que don Pedro de Mendoza era de una familia de alcurnia. Ya mencionamos a Yolas y a Osorio, que eran también gente de valía. Ulrico Schmidl, por ejemplo, nos cuenta que la expedición estaba conformada por 14 navíos, 1.500 españoles, 150 alemanes y sajones. Y la flota zarpa de Sanlúcar de Barrameda el 24 de agosto de 1535. Allí empieza el periplo para la fundación de la ciudad de Asunción, que tuvo episodios previos, como todos sabemos. Lo que todos conocemos es que
A comienzos del año 1536, luego de peripecias y de inconvenientes y de peligros y de conspiraciones y del asesinato del maestre de campo Osorio, un episodio sumamente controvertido, llegan a la isla de San Gabriel, ya en las costas del actual territorio argentino, y poco después avanzan hasta la posición en donde don Pedro de Mendoza, acompañado por su hermano, el 3 de febrero de 1536 establecen un puerto al que ponen de nombre Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Se hizo todo el proceso propio y habitual de la fundación de un puerto, es decir, en la meseta de la parte cercana del riachuelo, que hoy se conoce o la tradición denomina Altos de San Pedro. Allí se puso una estaca que indicaba la posición de un puerto, no así de una ciudad. Hay que aclarar y diferenciar eso, sino un puerto. Y a partir de ese momento se hizo el acto de posesión en el que se proclamó a Carlos V como el dueño del lugar y su adelantado don Pedro de Mendoza. No existe acta de fundación de la ciudad de Buenos Aires, ni del fuerte, ni del puerto, dicho sea de paso. Inclusive hasta ahora se debate si fue un puerto o fue un fuerte lo que se fundó. Hay una discusión historiográfica muy interesante. Pero de que allí se creó un pueblo a partir de ese puerto, sin duda que se creó un pueblo a partir de ese puerto. Entonces lo que se discute es verdaderamente si se llegó a establecer oficialmente la ciudad con todos los requerimientos que la ley de la época así pedía. Pero nadie discute que se produce la fundación de este puerto en donde los españoles crearon un pueblo o un asentamiento, si queremos llamarlo asentamiento, llamémosle en ese término, asentamiento. Un asentamiento, el puerto y el asentamiento de Buenos Aires. Y posteriormente se van a producir grandes peripecias y grandes miserias en ese lugar. Hay un famoso poeta, el primer poeta del Río de la Plata, que escribió en el Paraguay este texto llamado El Romance. Fue el padre Luis de Miranda Villafañe o Villafaña. Estando en el Paraguay, en Asunción, escribió lo que él vivió, lo que él vio y lo que él vivió en Buenos Aires. Porque la crisis en Buenos Aires fue muy grave. Dice Villafaña, el padre Miranda Villafaña: y lo que más que esto junto nos causó ruina tamaña fue el hambre más extraña que se vio. La ración que allí se dio de harina y de bizcocho fueron 6 onzas 8 mal pesadas. Las viandas más usadas eran cardos que buscaban, y aun estos no los hallaban todas veces. El estiércol y las heces que algunos no digerían, muchos tristes lo comían, que era espanto. Allegó la cosa a tanto que como en Jerusalén la carne de hombre también la comieron. Las cosas que allí se vieron no se han visto en escritura. Comer a su hermano en asadura. Imagínense. Este es un poema que escribió en Asunción del Paraguay el padre Luis de Miranda Villafaña, que fue uno de los supervivientes del asentamiento y puerto de Buenos Aires. O sea, la crisis que se dio por los ataques de los indígenas, por la falta de alimento, etcétera, etcétera, fue así, brutal, al punto tal que tuvieron que comer carne humana
para sobrevivir. Lo dice el padre Villafañe, Miranda Villafañe. Así es que, bueno, podemos discutir o no si es exagerado, es muy poético, pero está este testimonio que se relató en su momento. Y también están las cartas de Isabel de Guevara, una mujer superviviente de Buenos Aires, de la dificilísima situación. Esta carta se preserva en el archivo de Indias, en el Archivo General de Indias, fechada el 2 de julio de 1556, 20 años después de los sucesos, pero ella lo vivió en carne propia. Y decía, la misma Isabel de Guevara, tanta fue la hambre, tan maña fue la hambre, que al cabo de 3 meses murieron 1000. Esta hambre fue tamaña que ni la de Jerusalén se pudo comparar. Las mujeres tuvieron que traer leñas y hacer de todo. Si no fueran ellas, hasta pelear con los indios, dice Isabel de Guevara. Si no fueran ellas, todo se hubiera acabado. La gente estaba tan flaca y debilitada que apenas se podía mantener en pie. Entonces aquí tenemos, perdón, aquí tenemos evidentes motivos como para comprender la difícil situación del asentamiento y puerto de Buenos Aires pocos meses después de su fundación. Y este fue el motivo por el cual los conquistadores decidieron buscar en el interior un lugar apto para poder sobrevivir. Un lugar apto para poder sobrevivir. Y así Juan de Ayolas parte rumbo al norte, establece el famoso puerto y quizás asentamiento de Corpus Christi. Allí hubo combates, duros combates, murieron don Diego de Mendoza, el hermano del adelantado, Juan Manrique, Pedro Luján y una treintena de hombres, pero también lo que se consiguió con esto, don Juan de Ayolas consiguió con esto es descubrir que en las tribus, no todas las tribus seguían el mismo, no todas las tribus eran hostiles, porque habían tribus que veían con buenos ojos a los españoles porque tenían enemistades entre ellos. Las tribus de los indígenas tenían enemistades entre ellos y muchas de ellas querían aliarse o preferían aliarse a los españoles para hacerle la guerra a sus otros enemigos de las otras tribus. Entonces lo que Ayolas descubrió ahí no era algo nuevo tampoco. Don Alejo García y otros anteriormente ya habían descubierto que existían tribus y existían etnias que estaban dispuestas a aliarse a los españoles y estaban dispuestas a unirse a los españoles, sobre todo para hacer la guerra a las otras tribus y a las otras etnias. Entonces eso fue, a pesar de la escabechina y a pesar del derramamiento de sangre que hubo en la fundación de Corpus Christi, Ayolas descubrió esto, descubrió que era factible aliarse con ciertas tribus para hacerle la guerra a otras tribus. Y esa fue la forma en que se realizó la conquista, dicho sea de paso. Los guaraníes se aliaron a los españoles para hacerle la guerra a los incas, para hacerle la guerra a los guaycurú, para hacerle la guerra a las tribus salvajes del Chaco. Es así, no para de contar, ¿me entendés? No hay que darle mucha vuelta al asunto. Ocurrió lo mismo en la conquista de México. Hernán Cortés se alía a los chalcaltecas, a los totonacas y otras tribus que estaban sometidas por los aztecas, que eran los mexicas. Entonces, Cortés no realiza solo la conquista. Cortés realiza la conquista de México con miles y miles y miles de tribus indígenas que se le unen porque están convencidos de que con los españoles van a poder derrocar al terrible antropófago y caníbal imperio azteca. De igual manera sucede en el Río de la Plata. Los guaraníes y los tupí guaraníes del sur se unen a los españoles porque los consideran más civilizados a los españoles
que a otras tribus que eran guerreras terribles antropófagas, como los Guaycurú, los charrúas. Los charrúas eran temibles. Los guaraníes y los charrúas eran enemigos. Entonces, eso hay que entender también de la conquista. No llegaron los españoles al paraíso de la inocencia y de la pureza, sino llegaron a un lugar realmente demónico, diabólico, en donde la guerra constante entre las tribus existía. Y lo más suave que se hacían los de las tribus, las diferentes tribus, lo más suave que se hacían eran sacrificios humanos, entre ellos, lo más suave. Y ya sabemos que es conocidos datos documentados de la antropología guaraní, incluso, ni siquiera estos son crónicas españolas. Porque algunos te dicen, no, pero esos son los españoles que exageran. No, la antropología guaraní está esto probado. Que le comían vivo al guerrero enemigo. Le comían vivo al guerrero enemigo. Le ataban de brazos y piernas y le iban comiendo pedacito a pedacito en un ritual. Y el guerrero enemigo, guaraní o guaycurú, dependiendo del caso, procuraba no llorar ni sufrir, al contrario, procuraba reírse de esos que le comían. ¿Se entiende? O sea, esto está muy documentado. Inclusive hay poemas que recogieron algunos en donde un guaraní que estaba siendo comido vivo por un guaycurú, por un grupo de guaycurús, el guaraní le decía, qué tontos son ustedes porque creen que me vencieron. No saben que cuando ustedes comen mi carne, en realidad están comiendo la carne que fue mi alimento de sus ancestros a los que yo les comí. O sea, eso está todo así, súper explícitamente recogido por las crónicas. En fin. Entonces los españoles, Juan de Ayolas descubre que se puede aliar con muchas tribus. Pero el problema grave que en ese momento estaba sucediendo era que don Pedro de Mendoza ya estaba muy enfermo. Sea por la enfermedad, por la dolencia que se pegó en Italia, o sea porque se le agravó estando allí en América, sea porque estaba sufriendo también los males y los padecimientos del asentamiento de Buenos Aires, que estaba en muy malas condiciones. Lo cierto es que Mendoza le da todo el poder y toda la autoridad, estando lleno de gálicos y tullidos, no podía mover ni los pies ni las manos, así dicen las crónicas. Le da todo el poder y la autoridad a Juan de Ayolas, y Juan de Ayolas otra vez le da confianza al habilidoso capitán Juan de Salazar y Espinosa, por los servicios que éste ya hizo a su majestad, etcétera, etcétera. Entonces, Ayolas y Espinosa continúan la exploración al norte. Y pasaron meses desde que Ayolas salió desde Buenos Aires junto a sus acompañantes, y habían regresado de una primera expedición que hicieron con Salazar y Espinosa. Porque Ayolas y Espinosa se fueron de nuevo hacia el norte, hacia Corpus Christi, hicieron más exploraciones y volvieron. Y en esta se quedó Espinosa y Ayolas volvió al norte. Y pasaron más de 3 meses sin que regresara don Juan de Ayolas. No se sabe qué pasó con él. Entonces, como ya tenía experiencia don Juan de Salazar y Espinosa, que había acompañado anteriormente a Ayolas hacia el norte, don Pedro de Mendoza le dice, vaya a buscar a Ayolas porque lo estamos esperando y no vuelve hace mucho tiempo. Y así es que se produce el periplo. Y nosotros sabemos, como ya dijimos, la tétrica situación en Buenos Aires, que empeoraba y empeoraba.
Entonces parecía que todo estaba perdido para siempre. Inclusive don Pedro de Mendoza estaba dispuesto a venderle a don Diego de Almagro, que se encontraba en el Perú y en Chile. Estaba dispuesto ya a venderle toda la conquista a Almagro para retirarse él y salvar lo que pudiera. Pero eso no se concretó. Entonces Mendoza decide regresar a España el 23 de abril de 1537 y lo deja como lugarteniente del asentamiento de Buenos Aires al capitán Ruiz Galán. Y la corona se entera, la corona de España llega a enterarse, se enviaban las cartas, se enviaban por medio de, en esa época cartas por medio de barcos, qué sé yo, se enviaban las noticias a la corona y se enteran ellos de que está grave la situación, entonces envían refuerzos desde la corona. Envían refuerzos desde la corona. Pero lo principal y lo más importante que sucedió en este momento fue que los españoles entraron en contacto con los llamados carios, la tribu de los carios. Esta tribu de los carios los recibieron en son de paz a los españoles y les ofrecieron abundante abastecimiento. Schmidl, que estuvo entre los que realizaron esta expedición, porque eran Salazar y Espinosa, y Schmidl los que fueron al norte en búsqueda de Ayolas. Recordemos eso. Schmidl les dice que por gracia de Dios se encontraron con los carios. El Dios Todopoderoso nos dio su gracia divina, que entre estos susodichos carios, que son guaraníes, ojo, entre estos susodichos carios que son guaraníes, encontramos trigo, turco, maíz, mandiotín, batatas, mandioca poropí, mandioca pepirá, maní, bocayá y otros alimentos más. Pescado, carnes, venados, puercos del monte, avestruces, ovejas, indias, conejos, gallinas y gansos y otras salvajinas que no las puedo describir todas a la vez. También hay en divina abundancia miel con la que hacen vino, dice, y muchísimo algodón. Y el primero que tuvo noticia de los carios, ¿quién fue? Fue don Juan de Ayolas. Por eso muchos dicen que Juan de Ayolas habría sido el que, mucho se decía de que Juan de Ayolas habría sido el primer fundador de la primera Asunción. Se contó mucho esa leyenda, no hay nada más pruebas de ello. Pero don Juan de Ayolas fue el primero que entró en contacto con los carios, precisamente. Y sin embargo, todos sabemos que llegando hasta la zona del puerto de la Candelaria, cerca de un lugar en donde había pasado Alejo García, y se encontró con un indígena que conoció a Alejo García Ayolas, a partir de ese momento se le pierde el rastro al capitán Juan de Ayolas. Cuando llegó allá por el 2 de febrero de 1537 hacia la Candelaria, bien al norte, se le pierde el rastro a Juan de Ayolas y todo parece indicar que Ayolas fue convertido, como diría una gran amiga, le mando un abrazo a Silvia Páez, fue convertido en batiburrillo de indio y le comieron vivo, parece, a Juan de Ayolas. No sabemos qué pasó ahí. Lo cierto es que Salazar seguía buscándolo a Ayolas. Recordemos que Salazar partió tiempo después en búsqueda de Ayolas porque este ya no estaba regresando. Y las noticias que él recibía era que él había pasado mucho más al norte, mucho más al norte. Lo único que sabemos de Ayolas es que construyó un pequeño fuerte entre el pueblo de los chaneses, que eran unos indígenas guaraníes, también los chaneses, que se le aliaron, y dejó allí a varios de sus compañeros, a Zúñiga, Salvador Mendoza, al piloto Lancerote, a 3 enfermos de hidropesía, y también a Juan Marín, a Bayo Salas y a Rodrigo Céspedes de Ahumada, que es de Ávila, el hermano de Santa Teresa de Ávila. El hermano de Santa Teresa de Ávila es uno de los fundadores de la ciudad de Asunción, dicho sea de paso.
Y a partir de allí, como ya dijimos, no se le conoce, se le pierde el rastro a Juan de Ayolas. Lo cierto es que el que quedó guardándole las espaldas en el puerto de la Candelaria fue Domingo Martínez de Irala, a quien designó su lugarteniente. Y parece ser que Ayolas quiso ir por el camino de Alejo García rumbo al norte del Chaco, rumbo a las tierras peruanas en donde se encontraban los demás conquistadores. Quería hacer contacto con los conquistadores. Era un tipo bastante impetuoso y bastante arrojado el querido Juan de Ayolas. Lastimosamente le comieron por el camino, pero tenía esa intención, ese ímpetu. Y bueno, quedó allí Irala. Y luego, importante recordar, muere en alta mar el 23 de junio de 1537 don Pedro de Mendoza. No logró regresar hasta España. Pero sí, los que estaban buscando a Ayolas en la expedición de Salazar y compañía, encontraron, nos cuenta Hernando de Rivera, a Domingo de Irala en los dos bergantines en que el dicho Juan de Ayolas había subido. Es decir, Ayolas dejó sus bergantines en el puerto de la Candelaria, donde lo encontraron a Irala, Domingo Martínez de Irala, que le acompañó en la expedición, con algunos de sus compañeros, y ellos les relataron que Ayolas siguió subiendo al norte, rumbo norte, por el camino probablemente del Chaco, o sea, siguiendo el camino de Alejo García, lo más probable. Entonces, Salazar, Juan de Salazar y Espinosa, nos cuenta: al dicho tiempo topó este testigo y el dicho capitán Gonzalo de Mendoza al capitán Domingo de Irala con dos bergantines que Juan de Ayolas le había dejado al tiempo que se entró por tierra adentro, los cuales dichos navíos estaban perdidos y desbaratados y venían desprovistos de comida, que fue forzado que este testigo les diese de comer a toda la dicha gente, conforme a los que llevaba de los bastimentos de que había proveído en tierra de guaraníes. Y así todos, 4 navíos juntos, se bajaron el dicho río Paraguay, ojo, río Paraguay, abajo con la información de que del dicho capitán Domingo de Irala tomaron, porque los indios payaguáes se le habían huido, y que en cuanto a los navíos que el dicho capitán Domingo de Irala traía este testigo, los mandó bajar y aderezar de rumbos, calafatear y hacer remos y garcías y todos los necesarios, y sentó fragua para hacer clavazón para los bergantines y rescate para dar al dicho capitán. O sea, en resumen, que los encontraron en tan mala situación a los que quedaron allí en la Candelaria, con el capitán Domingo Martínez de Irala, que les tuvieron que rescatar, calafatear, arrastrar más o menos al dragar, el dragado y el arrastre más o menos tuvieron que hacer remolque para regresar con todo y bergantines que allí quedaron hacia atrás. Y allí es donde se tomó la decisión. Nos quedamos por acá cerca, regresamos a donde están los carios y los chaneses y los guaraníes, que son bondadosos y que nos recibieron con brazos abiertos, o le esperamos a Ayolas. ¿Qué hacemos? Allí fue donde se tomó la decisión clave. Acordamos retroceder. Cuenta Irala que el arribo de la flota de Salazar causó entre los indios gran alteración, huyendo y dejando de traer víveres, es cierto, pero acordaron bajar hacia el país de los carios otra vez, es decir, hacia donde estaba la actual ciudad de Asunción. Bajaron a Candelaria, porque ellos fueron un poco más hacia el norte, para tratar de, primero fueron un poquito más hacia el norte para ver si lograban encontrarlo a Ayolas. Fueron un poco más hacia el norte y luego regresaron
a Candelaria y de allí decidieron ya ir todos otra vez hacia Asunción. Entonces bajaron a la Candelaria. Una vez más volvieron a esperar a ver si llegaba Yolas. O sea, increíble esto, pero es así. Volvieron a esperar. A Yolas no dio señales de vida. Entonces se determinó ya retroceder, hacer y asentar puerto y pueblo. ¿Y dónde decidieron hacer y asentar puerto y pueblo? En la bahía de los Carios. La bahía de los Carios. Así ellos la llamaban, la bahía de los Carios. Salazar, Mendoza y sus compañeros bajaron eh, por el río hasta la bahía de los Carios. Había llegado el momento de cumplir la promesa empeñada ante los naturales de la región y concretar la resolución tomada al subir de hacer casa y pueblo en el lugar. Esto nos lo cuenta Julio César Chávez. Y así se vinieron, esto podemos leerlo en las probanzas de Gonzalo de Mendoza, por este río abajo y llegados a este punto de Nuestra Señora de la Asunción, se acordó y determinó hacer y asentar el puerto y pueblo, porque parecía al dicho capitán Juan de Salazar y Espinosa y al dicho capitán Gonzalo de Mendoza, que era cosa que convenía al servicio de Dios y de su majestad. Esto es lo que dicen las probanzas de Gonzalo de Mendoza, y nosotros tenemos este relato maravilloso de la conquista por parte de Julio César Chávez, de quien estamos sacando también bastante información. O sea, maravilloso relato de Julio César Chávez. Y Hernando de Rivera, que era uno de los acompañantes de Espinosa, de Salazar y Espinosa, de Gonzalo de Mendoza, etcétera, también nos dice: el dicho capitán Juan de Salazar se bajó por río abajo y con mi parecer y acuerdo y de otras personas hizo y asentó una casa fuerte en este puerto de la Asunción, refugio y amparo de la gente cristiana. Los fundadores del nuevo fuerte fueron Salazar y Mendoza, que actuaron como pares cumpliendo lo preceptuado por las ordenanzas de Indias, porque ambos eran capitanes y ambos estaban autorizados respectivamente para crear el puerto y el pueblo de la Asunción, el asentamiento de la Asunción. Desde luego el asiento había sido considerado con Irala antes que se separasen en el río Paraguay, él para subir a montar la guardia en Candelaria, los otros para bajar hasta la región de los Carios, porque Irala decidió seguir esperándolo a Yolas en Candelaria, dicho sea de paso. Pero Irala siempre se consideró parte de la fundación. El acto de fundación fue sencillo. El lugar frente a la ribera del río. Aproximadamente medio centenar de cristianos se encuentran allí rodeados por los carios curiosos que se van a mirar y a seguir la ceremonia. En el centro están los capitanes Salazar, Gonzalo de Mendoza, Hernando de Rivera y Gonzalo Pérez de Morán, y dos religiosos probablemente franciscanos. Los capitanes fundadores dan el grito clásico de por el emperador, se planta el rollo de la justicia y queda erigido el fuerte. Según Villalta, se construyó la casa a los cristianos de cuya causa con grande trabajo y necesidad, trayendo los palos a cuestas, los cristianos hacían la casa que tengo dicha. O sea, está documentado que se puso la casa fuerte también. El pequeño fuerte, solo una casa de madera, recibió el nombre de Nuestra Señora de la Asunción por haber sido erigido en su día. Nos desembarcamos en este pueblo, escribe el clérigo Andrada, que probablemente fue el primer sacerdote que estuvo aquí, el Francisco de Andrada, a donde ahora está asentado este pueblo que se dice la ciudad de la Asunción, porque en tal día se empezó a asentar y a edificar. El presbítero Andrada, don Francisco de Andrada, que celebró misa ese mismo momento en el que se estableció y se empezó a edificar, dice. O sea, ellos hablan de una forma muy distinta cuando se refieren a Asunción. Cuando se refieren a Asunción, los conquistadores dicen se empezó esta ciudad que se empezó a edificar, este fuerte, este puerto que se empezó a levantar, a erigir.
se refieren a Asunción con mucha solemnidad y con mucha certeza de lo que era la ciudad, lo que iba a ser la futura ciudad de Asunción. Y esto no sucede tanto con Buenos Aires. Con Buenos Aires hablan del puerto, del asentamiento, discuten, era o no una ciudad, era o no un pueblo, qué es lo que era esa Buenos Aires, esa primera Buenos Aires. Ahí se discuten entre ellos mismos, ¿no? Era un pueblo, un asentamiento, no pasaba de ser un puerto, qué es lo que era. Eso sucede con Buenos Aires, pero con Asunción hablan con toda la certeza del mundo. Se erigió la ciudad que se empezó a edificar, el pueblo que empezó a nacer en ese momento con toda la grandeza. Así hablan los cronistas. Y son todos los mismos cronistas, ¿eh? Son todos los mismos. Entonces, para ir concluyendo, corta fue la estancia de Salazar en el nuevo fuerte. Por cierto, tenemos el documento del presbítero Andrada que envió al Consejo de Indias, fechado en Asunción el 1 de marzo de 1545. Eso está en el archivo general de Simancas, así en el archivo de Indias. Así es que es muy difícil de rebatir esto. O sea, se pueden discutir con Andrada, se pueden discutir con Gonzalo de Mendoza, con el mismo Salazar, pero todo lo que está ahí, con Hernando de Rivera, pero todo lo que está ahí escrito, está ahí escrito. Corta fue la estancia de Salazar allí, porque luego él nos cuenta. Acabado de construirse la casa fuerte, partió para el puerto de Buenos Aires, se refiere otra vez como puerto a Buenos Aires, y quedó en la dicha casa y puerto el capitán Gonzalo de Mendoza con 30 hombres. Dice Salazar, mandé al dicho capitán Gonzalo de Mendoza en nombre del dicho don Pedro de Mendoza por la provisión que para ello traía que quedase en la dicha casa y fortaleza con 30 hombres y con artillería y munición para ello por ser persona hábil y suficiente. Salazar dice que para mayor seguridad de los que quedaban en el fuerte, nos cuenta Julio César Chávez todo esto, se llevó a Buenos Aires los hijos de los más principales indios de la tierra. O sea, desde el principio, indígenas guaraníes ya fueron llevados a Buenos Aires. Carios, chaneses, etcétera, etcétera. Salazar ya los llevó a los principales hijos a Buenos Aires. Antes de partir prometió que volvería a los 6 meses. La fundación de esta ciudad, nos cuenta un cronista jesuita anónimo allá por el siglo XVII, fue más por vía del cuñadazgo que por conquista, porque navegando los españoles por el río Paraguay arriba, los indios que estaban poblados en este puerto les preguntaron quiénes eran, de dónde venían, a dónde iban y qué buscaban. Y dijéronselo, respondieron los indios que no pasasen adelante porque le parecía buena gente y así les darían sus hijas y serían parientes. Pareció bien este recaudo a los españoles, quedáronse aquí, recibieron las hijas de los indios y cada español tenía buena cantidad, lo cuenta un jesuita, no se sabe qué sacerdote jesuita, pero allá por el año 1595 se habrá escrito esta carta. Y continúa diciendo, los tenía cada español en buena cantidad, viéndose los españoles abundando en comida de la tierra y con tantas mancebas, no aspiraron a más contentándose con un poco de lienzo de algodón teñido de negro para su vestido. Imagínense. Por eso, la conquista del Paraguay y del Río de la Plata, es cierto, hubo episodios de enfrentamientos con los indígenas, categórico, no se niega. Pero la mayor parte de la conquista se realizó de esta forma. Los propios guaraníes, carios, caracaraes, chaneses, los abá guaraní, los tupíes, ellos mismos se ofrecían unirse a los españoles porque les veían a los españoles como avanzados y querían ser como ellos. Querían ser como ellos. Así de sencillo. Y no solo españoles, también alemanes, sajones, como vimos. Hubo también. Y el padre Andrada, que fue probablemente el primer cura párroco de Asunción, nos dice que los carios eran gente desnuda que no poseen oro ni plata. Sus casas son de paja
sus bienes un arco y flecha y una red de algodón, hamaca en la que duermen. Son labradores sembrando maíz y mandioca. No adoran ninguna cosa, empero comen carne humana de los enemigos suyos desde que tomaban y mataban en la guerra. Tienen por mujeres a sus deudos desde hermanas para abajo. Y así se produce la fundación de la ciudad de Asunción un 15 de agosto de 1537. Hay muchos más detalles y muchos más elementos que relatar. Creo que es lo más relevante y resaltante contar que Francisco de Andrada fue el capellán de la primera iglesia, de la primera parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, según lo que está registrado en el archivo de Indias, en una carta o en un documento, nombramiento, en un nombramiento que así figura en el archivo de Indias, fechado el 7 de abril de 1538. Esto quizás es lo más relevante también para recordar que ya desde el principio el padre Francisco de Andrada es probablemente el primer sacerdote, el presbítero, el primero que tuvimos en Paraguay, de la religión católica, apostólica, romana, por supuesto. El cristianismo es el catolicismo y nosotros, Paraguay nació con la iglesia católica, prácticamente. Y el padre Andrada es muy probablemente el primer párroco de la orden franciscana, se cree que era él. Y ya desde ese mismo momento se fundó el primer templo, se levantó la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, nombrando como su capellán al presbítero de la diócesis de Sevilla, don Francisco de Andrada. Entonces creo que esto ocurrió, como ya dijimos, por lo menos se tiene evidencia de que se le aprobó o se le dio nombramiento a Andrada, como ya dijimos, el 7 de abril de 1538, según figura en el archivo de Indias. Así es que con Asunción nació el Río de la Plata, porque después Asunción va a recoger a los famélicos y prácticamente abandonados bonaerenses del primer puerto, los va a refugiar, los va a revivir, y muchos de ellos y sus hijos van a ir a fundar a la ciudad de Buenos Aires con Juan de Garay tiempo después. Y bueno, así surge. Fue una verdadera travesía, un verdadero periplo, una épica y una odisea, la fundación del Río de la Plata, con Asunción como la primera ciudad, con el templo de la Asunción que marca efectivamente para las leyes de la época la existencia de una ciudad, porque para los españoles, para que vos dijeras que tenías una ciudad, tenías que tener tu casa fuerte, es cierto, pero fundamentalmente un templo y un cabildo. Y el templo Asunción ya lo tenía en 1538 por lo menos. Eso no cabe duda. Así es que Asunción en 1541 oficialmente se convierte en la primera ciudad, con Domingo Martínez de Irala como gobernador y Álvar Núñez Cabeza de Vaca posteriormente como adelantado y gobernador. En septiembre de 1541 o 42, si mal no recuerdo, ya se oficializa y Asunción se convierte en la madre de ciudades del Río de la Plata. Síganos en las redes sociales, síganos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, X, Spotify. Y si Dios así nos lo permite, en TikTok también. Por cierto que ya tengo cuenta de TikTok, me pueden buscar. Y si Dios así lo permite, nos reencontraremos en una próxima edición de La Real Historia. Hasta entonces.